Démosle la bienvenida a nuestra próxima speaker, Claudia Restrepo Munera. Claudia es socia de Deloitte y directora del Deloitte Health Equity Institute para América Latina. Claudia cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría, 16 de ellos en cambio climático y sostenibilidad. Un gusto tenerte con nosotros, Claudia. Adelante. Bienvenida, Claudia. Buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar acá y espero seguir con la misma energía que comenzó esta mañana. Para nosotros es importante vincularnos y creo que voy a conectar con una de las frases que nos compartía Stephanie alrededor de trabajar juntos, y realmente en ese trabajo juntos la información es importante, relevante para poder saber cómo igualmente organizarnos y que la incidencia en términos de equidad en salud pues sea la que queremos, sobre todo con este enfoque de género. Hicimos un estudio bien interesante con el equipo de Deloitte en Estados Unidos acá. Tenemos 5 institutos en el mundo, yo tengo la suerte de presidir el Instituto para América Latina y nuestros colegas aquí en Estados Unidos desarrollaron una investigación pues bien amplia, porque consideraron 16 millones de personas que estaban vinculados o que tenían coberturas en salud porque estaban con un empleador que les daba esta alternativa. Y a partir de eso empezaron a entender un poco qué estaba pasando con aquellas personas superiores a 19 años con diferentes tipos, digamos, de organizaciones a las cuales ellos estaban vinculados, haciendo un uso de la Ley de la Salud Asequible del 2010 que se presenta aquí en Estados Unidos y tomando como metodología, y algunos de ustedes podrán conocerla, la metodología Comoro, que de alguna manera pues determina qué ha pasado en términos de reclamaciones de salud. Se determinó también, y esto por supuesto en el contexto de la diversidad, equidad e inclusión quizás no pudiera ser como 100% riguroso, pero sí se consideró una postura binaria, es decir, hombres, mujeres. Por supuesto tenemos toda la comunidad LGTBI+, que no fue considerada, sino hombres, mujeres o aquellas personas nacidas como mujeres. Y entonces en ese sentido se hizo también un análisis de qué estaba pasando con las reclamaciones, considerando no los temas maternos, para poder determinar qué estaba pasando con esta población y entender pues nuevamente qué tipo de acciones se podían emprender. De esta forma, entonces empezamos a entender algunos costos ocultos que se pudiera tener en torno a la atención médica, y aquí hay elementos importantes. Si ven ustedes en la parte superior, las mujeres estamos pagando 18% más que los hombres en ese gasto de bolsillo anual. Si quitáramos, digamos que los gastos que representan la maternidad, estaríamos hablando de un 20%, es decir, que hay una brecha importante con respecto a las mujeres. Luego, si empezamos a entender qué está pasando en esa franja de años de 19 a 64, qué está pasando con su gasto de bolsillo, sin duda alguna, además de tener pues ese porcentaje del 18-20% que mencionábamos, pues también estamos entendiendo que hay unos beneficios que son diferentes y que no necesariamente están cubriendo todos los rangos de la población. Se hace en el estudio una excepción, aquellos que están en el rango de los 30 o las mujeres que están entre 30 y 51 años, con una consideración general que también pues pudiera tener debate, pero diciendo que tal vez de los 30 a los 51 pues estás terminando la edad fértil y además estás pasando a un periodo de perimenopausia y menopausia, y que por tanto pues hay ciertos beneficios que esta mujer eventualmente sí pudiera tener en comparación con los hombres. De otro lado, interesante entender que hay una probabilidad del doble de que los hombres esperen 2 años para buscar una atención médica, y cuando van cada 2 años a la atención médica generalmente se solicitan o se les envía a unos servicios médicos menores en comparación con las mujeres que más frecuentemente asisten a su consulta médica, y que lo que se deriva de esa consulta pues sin duda alguna son unos costos o unos tratamientos mayores.
Importante también tener en cuenta qué estaría pasando con ese valor actuarial, y aquí hay en el estudio, que por supuesto les vamos a pasar el link para que ustedes lo revisen en detalle, pero unas consideraciones importantes en torno a qué significaría cubrir un costo para que tanto hombres como mujeres pudiéramos tener una misma atención y que por tanto los gastos de bolsillo pudieran reducirse, y estamos hablando de manera general, por supuesto, que pudiera ser un costo alrededor de $12 por empleado al año, que es un costo que, si lo miramos, pues es un costo que de alguna manera pudiera cubrirse de alguna forma. Bien, además de los puntos anteriores, pues viene todos los temas mismos vinculados a la diferencia en la compensación salarial de hombres y mujeres. Estamos hablando que nuevamente, hay muchas fuentes de información, tomamos esta como referencia, donde por cada $1 que un hombre puede adquirir o recibir por compensación, una mujer recibe $0.82. Entonces, más gasto de bolsillo con una compensación inferior, sin duda alguna, como resultado, pues empeora la condición financiera de la mujer y por tanto también a la salud, pensando también incluso en aquella salud derivada de aspectos mentales. Luego están las primas de seguro, y pues en estas primas de seguro hay unas diferencias importantes. Se habla incluso de este impuesto rosa, que igual que en otros sectores como la ropa, el consumo, productos de cuidado personal, pues hay una diferencia en costos o en precios basado, digamos que en género, y aquí digamos que no hay realmente una excepción. Por todos estos elementos, entonces, y verán en el estudio algunos otros indicadores interesantes alrededor de las conclusiones que se tienen, pues sin duda alguna, pues el desafío en torno a las brechas de salud en la mujer es bastante amplio. Si miramos algunas áreas terapéuticas y tratando de ver la situación en Latinoamérica, pues el cáncer, simplemente en forma general, pues encontramos que el cáncer de mama, de cuello uterino, cervical, pues sin duda alguna pues tiene o requiere tratamientos mucho más prolongados, tratamientos que son quizás mucho más costosos, y por ende pues entonces nuevamente esto se convierte en una diferencia importante para las mujeres. Tenemos diferentes casos en nuestros países, distintas coberturas. Sin duda alguna no hay necesariamente acceso, y lo mencionabas, Stephanie, a tratamientos de última generación que puedan tener unos componentes de innovación importante, y aquí nuevamente pues eso implica o genera como resultado unos tratamientos pues mucho más prolongados. Esclerosis múltiple, igual que todos los temas oftalmológicos, mayor prevalencia para las mujeres. En el caso de la esclerosis, pues en varios estudios se menciona que no necesariamente los costos del tratamiento como tal pueden ser más costosos para las mujeres, pero por supuesto por tener mayor prevalencia en total, pues sí estamos teniendo unos costos para los sistemas de salud y para el gasto de bolsillo mayor en mujeres que en hombres. Muy bien, y en oftalmología igual mayor prevalencia, cáncer de catarata, temas de catarata, glaucoma y demás, pues generan una diferencia. Y aquí hay un elemento muy interesante, porque el tema del cuidado, igual que las anteriores, pero aquí especialmente pues entra la ecuación, especialmente cuando estamos hablando de personas que están en la tercera edad, pues generalmente quien se convierte en cuidador es una mujer. Entonces está el paciente, pero aquella persona o aquella mujer que a su vez asume ese rol de cuidado para poder lograr que esta persona pueda tener, en medio de no considerar una autonomía, pueda tener una condición de vida apropiada. Entonces nuevamente nuestros sistemas de salud con un gran desafío en disponibilidad, en acceso, en adherencia a tratamientos, en posibilidades de innovación en tratamientos, y a su vez en los tiempos de demora en la atención médica per se. Quiero ver cómo voy de tiempo, pero aquí no veo. ¿Dónde? Ok, listo, muy bien. Listo, ¿qué podemos hacer entonces? Y algunas medidas generales que se mencionan en el estudio con relación a las aseguradoras. Pues aquí hay un desafío importante en entender
el costo no solamente derivado de las primas o del cálculo actuarial que se puedan hacer, sino también qué se deriva en términos de gasto del bolsillo, y esa ecuación integrada es una ecuación que debe considerarse para poder entonces actualizar los beneficios, determinar o diseñar unos nuevos esquemas de manera tal que sí haya un equilibrio en torno a cómo atender a los hombres y a las mujeres y cómo tener este cubrimiento desde la prestación o desde las pólizas de salud. Sin duda la colaboración, el trabajo con proveedores de servicios será importante, tener unos planes de comunicación muy claros alrededor de toda la cadena de prestación del mismo servicio asegurador será importante, porque a veces hay alto desconocimiento. Yo creo que muchos de nosotros ni sabemos qué pólizas tenemos, ni cuál es el cubrimiento, si tenemos duplicidades o si tenemos algunos gaps por cumplir. Monitoreo continuo y la defensa, pues un poquito como del cambio, de ser pioneros en identificar oportunidades o innovaciones en torno al cálculo mismo de estas primas, de estos seguros, para poder tener entonces una incidencia en estas coberturas. Desde las organizaciones mucho tenemos por hacer, sin duda alguna. Hace poco hicimos un estudio bien interesante alrededor, va a salir la publicación en estos días, alrededor de presentismo y ausentismo. El ausentismo, pues sabemos todos qué significa, es por que alguien llegue y finalmente no pudo acercarse a su puesto de trabajo, y el presentismo definitivamente son personas que asisten a su lugar de trabajo pero que no tienen la concentración ni tienen la capacidad de ejercer su tarea o sus labores. Y es interesante ver cómo el presentismo, que es más difícil, por supuesto, identificar que el ausentismo, pues significa un costo 3 veces mayor para las organizaciones. Es decir, si no tenemos identificado, por supuesto, algunos elementos que puedan estar derivados o que puedan generar como consecuencia ese presentismo, sin duda alguna, pues vamos a tener falta de productividad y falta de cumplimiento de ciertos indicadores. Por tanto, un poco lo que se menciona aquí es seguramente una inversión en los empleados, como está ahí en el último punto, con respecto a cubrimientos y entender no solamente el empleado, sino su contexto familiar, pues será muy relevante para poder determinar algunas diferencias y algunas conversaciones tanto con aseguradores como con los mismos equipos de talento humano. Luego entonces está un poco, bueno, y no está en el estudio, pero también es interesante en este artículo que vamos a emitir, cómo conectando con algunos estudios que se han hecho en Irlanda empiezan, por ejemplo, a entenderse, y seguro muchos de ustedes son médicos y entenderán esto mejor, pero cómo incluso los días de la semana hacen una diferencia en torno a que se puedan materializar como ciertos riesgos médicos. Ataques cardíacos los lunes es un día donde 13% más que los días siguientes de la semana se producen este tipo, digamos, de riesgos o se materializan estos riesgos. Por tanto, entonces, entender que esto ocurre, que ese presentismo puede darse y que podemos tener algunas acciones para mitigarlos será bien relevante. Por tanto, el llamado aquí es al rediseño de esto. Muy bien. Otros tipos, digamos, de caminos para cerrar brechas, y quiero referirme a 3 en particular muy rápidamente. Uno es, pues creo que cada organización tiene que determinar cómo no solamente establecer estas redes o esta colaboración, estas alianzas para cubrir las personas que sí tienen un sistema de salud o tienen acceso al sistema de salud. Aquí será importante entender es qué población no la tiene, cómo poder sumar esfuerzos para poder llegar a ellos y determinar caminos para generarles tanto acceso como adherencia y posibilidades. Desde nuestros institutos de equidad en salud y trabajando en colaboración con, se llaman lo mencionaste, Stephanie, también el Global Health Equity Network, donde hacemos parte, Roche y nosotros como Deloitte y muchas de las organizaciones que seguro están aquí, pues es justamente esto, o sea, cómo elevamos un poco la voz para mirar a aquellas personas que no pueden tener un cubrimiento o un acceso a la salud, y entonces lo que estamos haciendo aquí es poder sumar intereses no solamente de los que están en el campo de la salud per se,
de Life Science, Healthcare, sino sumar otras organizaciones que dentro, y ahí se me sale un poquito mi rol de sostenibilidad y cambio climático, pero aquellos que tienen dentro de sus asuntos materiales, sus asuntos prioritarios en materia de sostenibilidad, elementos que pueden conectarse con esta agenda. Y entonces hemos podido encontrar, por ejemplo, posibilidades de trabajo alrededor de cómo reducir el embarazo adolescente, cómo lograr hacer un diagnóstico temprano de la diabetes, cómo lograr hacer un diagnóstico temprano de un cáncer ginecológico, cómo además reducir los tiempos de atención de esa mujer para que no llegue a estadios avanzados de la enfermedad, pero no solamente pensando en ese journey que tiene la mujer, recortarlo y hacerlo mucho más apropiado, sino cómo traemos o cómo llamamos la voz de las agencias de cooperación, de la banca multilateral, de inversionistas privados, inversionistas de impacto sin duda alguna, pero cómo sumamos voluntades para que esto sea distinto. Y cuando se suman esas voluntades, los modelos están, o sea, los cómo existen, hay iniciativas fantásticas que pueden, digamos, replicarse, y que es en el último punto algo que estamos explorando conjuntamente con Roche para empezar en Perú un poco a identificar cómo podemos justamente aportar en términos de poder diagnosticar muy rápidamente el cáncer en las mujeres y poder atenderlo. Hay casos, repito, de todo tipo, hay distintos esquemas de financiación sostenible, innovadora, que permiten a partir de resultados y de KPIs muy claros poder determinar qué significa equidad, cómo sumar el dinero, cómo monetizar la inversión que tú haces en un mecanismo o en una iniciativa, y de esa manera pues poder estar tranquilos que sí se está generando al final del día pues un resultado muy claro en términos de equidad. Esto era lo que teníamos para contarles. Vamos a darles acceso un poco como al estudio. Yo creo que ahí encontrarán ustedes también temas interesantes para quienes son un poquito más financieros o actuarios. También están todos los soportes de cómo se lleva a cabo el estudio, cómo se consideran estos elementos o estos datos para poder estimar las conclusiones que ahorita mencionamos. Muchas gracias, feliz de conversar con quien guste alrededor de esto. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias.